Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de El Premio Nobel de Irving Wallace. Y vamos a continuar. Los cuatro, o más bien los tres, pues Jamaral Lund se limitaba a escuchar. Ya llevaban hablando 5 minutos. Evans dirigía la conversación, comentando con acierto las novelas de Cray y ensalzándolas, mientras Jacobson y Arlund lanzaban alguna que otra exclamación aprobatoria. Cray, cuyo cerebro estaba embotado por el whisky que había bebido por la mañana y por la tarde, al que se añadían las 2 últimas copas de champaña, fingía prestar atención, pero en el fondo permanecía indiferente. Dominando su impaciencia, buscó con la mirada al sirviente con la bandeja, pero éste no se veía por parte alguna. Con un esfuerzo, Cray trató de concentrar su atención en lo que decía Evans, quien en aquel momento pasaba revista a los méritos de Odlo. Observó que entre el cabello pelirrojo de Evans había algunas hebras blancas, que los anteojos que cabalgaban sobre su afilada nariz estaban sujetos a una cadenilla de oro, que en sus mejillas se destacaba una red de venas azuladas y que los tendones y nervios del cuello se marcaban cuando él hablaba. De una manera casi furtiva, Cray se dedicó entonces a examinar a Ragnar Hammarlund. Muy a su pesar se quedó atónito. El cráneo, de una blancura anormal, lo mismo que la cara, estaba totalmente desprovisto de pelo. La calva cabeza de Hammarlund era tan lisa como su rostro lampiño. Fijándose mucho, Cray creyó discernir unas cejas blancas, casi invisibles, pero no estaba seguro. Ni una sola arruga infundía carácter a aquellas facciones, que tampoco mostraban verrugas, cicatrices, ni, según parecía, rasgos humanos de ninguna clase. Los ojos estaban colocados a nivel de la cara, ni cóncavos ni convexos, como dos pequeños espejitos planos de un gris delicuescente. La chata nariz no tenía forma alguna y se confundía con lo que la rodeaba en el centro de la cara, mostrando únicamente 2 orificios. La boca era de un delicado color rosa, a poco más de 2 centímetros por debajo del labio inferior. Un esbozo de mentón huía hacia el cuello, produciendo el efecto desconcertante de una ausencia total de barrilla. En resumen, ofrecía el aspecto de una blanda y suave cara de larva, con la consistencia de una oruga blanca. El cuerpo que sustentaba a aquella curiosa cabeza era de talla media y de anchura también mediana, e iba vestido impecablemente con un traje de corte anticuado y hecho a medida por uno de los sastres más caros del país. Cray trató de encontrar algún rasgo humano en aquella figura legendaria. Sus manos femeninas sostenían un pañuelo de seda y varias veces Hammarlund se llevó rápidamente, de manera casi furtiva, el pañuelo al lugar donde debía de tener la frente. Cray observó complacido que ésta sudaba,
y entonces recordó que al estrechar la mano de Hammarlund cuando se lo presentaron, la notó viscosa y repelente. Educado en las tradiciones del Comodoro Vanderbilt, Good y Fisk, aquellos capitanes de industria desagradables, salvajes y ladrones, Cray no podía comprender cómo aquel pulpo había hecho su primer billón. Por un momento se preguntó qué estaría haciendo Hammarlund ahí. ¿Habría acudido a Palacio por sus relaciones con la Fundación Nobel, por el rey acaso, y por qué podía interesarle conocer a los laureados? Se dio cuenta de que Hammarlund había vuelto la cabeza hacia él, al notar que lo observaba con tanta detención, y rápidamente apartó la vista para dirigirla de nuevo a Conrad Evans, el apóstol de la paz. Sí, amigo mío, decía Evans a Jacobson, habéis convertido Estocolmo en el centro de la atención mundial. Tengo la sospecha de que casi nadie sabe que el premio más importante, posiblemente de los 5, se concede en Oslo. Si deseabais llamar la atención, ¿por qué no dabais un premio este año?, le dijo Jacobson zumbón. No es tan fácil, amigo mío, replicó Evans. Nuestra misión es muy peligrosa y mucho más expuesta a controversias políticas, claro, que uno cualquiera de los premios de que tú te ocupas. ¿Por qué no lo han conseguido este año?, preguntó Cray. Nos encallamos con 3 candidatos y no hubo modo de salir del atolladero. Ninguno de ellos pudo obtener la mayoría mínima de votos. De todos modos, quizás es mejor que haya sido así. A decir verdad, ¿cómo podemos dar honradamente un premio de la paz en una época como esta? Yo creo que precisamente es la época más adecuada para otorgarlo, observó Cray. Hay muchos hombres y organizaciones que consagran sus esfuerzos a evitar que el mundo salte en pedazos. ¿Por qué no reconocer públicamente estos esfuerzos por medio de un premio de estímulo y aliento? Porque, dijo Hammarlund, hablando por primera vez en un tono tan satinado y una voz tan baja que obligó a todos a acercarse más a él para oírle mejor, porque nuestros vecinos noruegos prefieren mantener la paz en lugar de honrar la paz. Un premio a un bando cualquiera, por neutral que fuese, podría interpretarse como un insulto a la Unión Soviética o a los Estados Unidos. Vamos, Ragnar, que no es así, dijo Evans, sin la menor cólera en su voz. Nosotros somos prudentes, lo cual no es lo mismo que ser miedosos, y tú lo sabes. ¿Qué quieres que te diga? Hammarlund se acarició la frente con el pañuelo. Estoy muy al corriente de todos vuestros premios. Disteis el primero a un suizo de 73 años, Henry Dunant, porque fue el fundador de la Cruz Roja Internacional. Yo oí decir que lo que él merecía no era el Premio Nobel de la Paz, sino el de Medicina. Podrías habérselo dado a otro, pero no querías comprometeros. En 1946, terminada la guerra última, premiasteis a Emily Green Balch, una mujer perteneciente a la secta de los cuáqueros norteamericanos, que realizó una gran labor durante la guerra europea, y a John Raleigh Mott,
un protestante, que ya se había retirado del mundo. No quisiste premiar a un propagandista activo por temor a las controversias. Para evitarlo, desenterrasteis a dos figuras del pasado. En cuanto a eso de que tú y tus colegas sois prudentes, vamos, Ragnar, protestó Evans, no te metas de nuevo con nosotros. Hablo en beneficio de nuestro invitado, Mr. Cray, dijo Jamaralún, con voz untosa, a pesar de que en su mirada incluía a Cray, continuó dirigiéndose al noruego. En 1906 disteis $36,000 y el premio de la paz a Teodoro Roosevelt, llamado el Bronco Jinete, un belicista tan evidente como todos los demás. ¿No fue este Roosevelt quien dijo una vez que ningún triunfo de la paz es tan grande como el triunfo de la guerra? Actuó de mediador en la guerra ruso-japonesa, observó Evans. Los mediadores no me bastan, dijo Jamaralún. En ese caso, podrías premiar también a todos los árbitros de la tierra. Son mediadores, ¿no es cierto? Conozco vuestra lista de broncos jinetes. Premiasteis a Elihu Roth, Aristides Briand, Gustavo Stresemann, al general George Marshall. ¿Te atreves a llamarlos auténticos pacifistas? Tienes que ser justo, Ragnar, le interrumpió Jacobson. Nuestros amigos noruegos también han premiado a Woodrow Wilson, Fridtjof Nansen, Albert Schweitzer, Ralph Bunche, Cordell Hull. Lo de Hull ya lo sabía, dijo Jamaralún, con tono plácido. Franklin D. Roosevelt escribió a Oslo todos los años, de 1938 a 1945, para apoyar la candidatura de Hull, antes de que el comité del señor Evans se decidiese a elegirlo. Se volvió a Cray. Esto puede interesarle, Mr. Cray. En 1937, Cuba presentó la candidatura de Franklin D. Roosevelt para el Premio de la Paz, y Hull la apoyó. Pero Roosevelt perdió esta elección. El Premio de la Paz fue concedido al vizconde Cecil de Sherwood, un antiguo miembro de la Sociedad de Naciones. Evans se dirigió entonces a Cray. Mi amigo Jamaralún bromea. Está perfectamente enterado de nuestro valor. Tomemos el año 1961, por ejemplo. ¿No cree usted que constituyó un desafío para el pueblo blanco, que tiene la supremacía en Sudáfrica, la concepción del premio a Albert Lutuli, un negro, un antiguo jefe zulú que compartió la política de apartheid? Demasiado fácil, objetó Jamaralún. Sudáfrica no os daba miedo. Elegisteis a un enemigo insignificante. De acuerdo, pues, concedió Evans, pero ahora te mencionaré a un pez más gordo. En 1946, Finlandia presentó la candidatura de Alexandra Kollontai, el primer embajador femenino de Rusia, defensora del amor libre, entre otras cosas.
por sus gestiones realizadas para abreviar el conflicto fino-soviético. Aquello era ultrajante, una simple maniobra propagandística rusa. Derrotamos su candidatura en la votación, a pesar de las amenazas de Pravda. Y mucho antes de que esto sucediese, nos vimos expuestos a grandes sinsabores, cuando rechazamos la candidatura del zar de Rusia y del Kaiser alemán, ambos aspirantes al Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo fue que le confiaron a ustedes la misión de adjudicar ese premio?, preguntó Cray. Porque este es el único que no se concede en Suecia, entre los restantes de la Fundación Nobel. Nobel pretendía que Suecia concediese también el Premio de la Paz, junto con los otros 4, replicó Evans, pero en el último momento cambió de idea. En aquella época, Suecia y Noruega se hallaban bajo el centro de un solo monarca, el rey Óscar II, y Nobel se proponía unir aún más estrechamente a ambas naciones. Al propio tiempo, creía que Noruega podría mostrar mayor imparcialidad ante una difícil papeleta política que la vecina Suecia. Había otras razones, pero las que le he expuesto eran las principales. De pronto, Evans apartó su mirada de Cray para fijarla en el flácido semblante de Jamaralún. Te digo esto, Ragnar, hemos cometido nuestras equivocaciones, de acuerdo, pero también hemos tenido nuestros momentos de sinceridad. Sí, señor, de sinceridad y de valentía. Mencionaré tan solo un nombre, y luego júzganos como te parezca. Tras una pausa, pronunció lentamente aquel nombre: Carl von Ossietzky. Reinó un silencio. Jamaralún permaneció imperturbable, agitando levemente el pañuelo y balanceando de manera casi imperceptible su pelada cabeza. En efecto, Conrad, asintió. Ossietzky fue vuestro mejor momento, por haber dado el premio a él. Merecéis que os perdone todo lo demás. Cray trató de identificar aquel nombre en su memoria, sin conseguirlo, y se disponía a preguntar quién era cuando apareció como por ensalmo el criado de librea con una bandeja llena de copas de champaña. Satisfecho, Cray cambió por una de ellas su copa vacía. Cuando el criado se alejó, el hilo de la conversación ya se había roto. Se disponía a hablar a Jamaralún cuando vio que éste miraba con gran atención hacia el extremo opuesto de la sala. Bertil, murmuró Jamaralún, y Jacobson se puso inmediatamente oído avisor. Bertil, esa pareja que está junto a la chimenea, el caballero apuesto y la señora de aspecto francés, de traje azul escotado, no son el doctor Claudio Marceau y su esposa los ganadores del premio de química. Jacobson esforzó la vista para distinguirlos. Sí, son los esposos Marceau. Preséntamelos, dijo Jamaralún. No era una solicitud, sino una orden. Preséntamelos, repitió. Siento un vivo interés por conocerlos. Tengo que conocerlos esta misma noche. Hizo un ademán de cabeza a Cray. Discúlpeme, Mr. Cray. He tenido muchísimo gusto. Volvió a mirar a los Marceau para añadir estas enigmáticas palabras. Siempre es así. El negocio antes que el placer. 。
Cuando el embajador los dejó y se encontraron solos por primera vez desde que habían abandonado sus habitaciones del gran hotel, Denis arrojó sus reproches a la cara de Claudio. En el mismo instante, mientras él tartamudeaba sorprendido, tratando de defenderse de su ataque, Denis vio que se acercaban dos caballeros. Reconoció a uno de ellos como el conde sueco de la Fundación Nobel, que acudió a recibirlos al aeropuerto y que los saludó aquella tarde en la conferencia de prensa. En cuanto al otro, era un ser fantástico, calvo como una bola de billar, blanco como un huevo y tan singular que no había visto su igual hasta entonces. De pronto, mientras se aproximaban, el conde susurró algo al oído de su acompañante, y ambos se desviaron para unirse a un grupo contiguo. Inmediatamente, Denis comprendió lo que había impedido a los dos caballeros que se acercasen a ellos. Habían visto su cara, contraída por la ira, cuando lanzaba sus acusaciones a su marido, y dedujeron muy acertadamente que se trataba de una pelea matrimonial. Con el mayor tacto decidieron no mezclarse en la batalla. Gracias a Dios, pensó Denis, quería zanjar aquel asunto a solas con Claudio, sin que nadie les interrumpiese, y quería hacerlo entonces en aquel lugar y momento. Aún no me has contestado, dijo furiosa Denis. ¿No es verdad que te has citado con esa desvergonzada en Copenhague? Luego, sin esperar su respuesta, prosiguió iracunda. ¿No tenías bastante con insultarme en París? Ahora abandonas toda discreción. Ahora haces que tu cortesana favorita te siga por toda Europa para tenerla siempre cerca, siempre a punto de acudir cuando la llames. No sé qué te pasa, la verdad. Debes de haber perdido el juicio. Claudio aguantó el chaparrón en un silencio contrito. Lo que más había temido ya estaba ocurriendo. Denise, llevada por su furor, daba rienda suelta a su ira para revelar las nuevas fantasías que turbaban su cerebro. Le lanzaba unas acusaciones al rostro que no solo eran fantasías, sino que no tenían pies ni cabeza. Denise, suplicó, temiendo de nuevo una escena. Pero, ¿qué te pasa ahora? No me mientas. Estoy harta de mentiras. Denise, te juro que no sé de qué me hablas. ¿Qué es esto? Oh, sí. Ya me imagino que tú no sabes nada. Abrió su bolso adornado con sequies y sacó de él un sobre arrugado, tirándolo a su marido. Boila, ¿aún tendrás la desfachatez de decirme que no sabes nada? Él alisó el sobre en la palma de la mano. Estaba dirigido a él, a máquina. Ostentaba un sello francés, matasellos de París y la leyenda Par Avión. Dio la vuelta al sobre en sus manos, incapaz de adivinar su contenido, y vio que ya lo habían rasgado. Buscó la carta que sin duda contenía, pero solo encontró un breve recorte de periódico. En la parte superior del mismo, en letras de imprenta, alguien había escrito, a lápiz, Fígaro. Con un nudo en la garganta, ante lo que preveía iba a ser una amenaza desconocida, subrayada por la mirada acusadora de Denise, leyó el recorte de prensa. En él decía que el gobierno francés
en un gesto de amistad hacia Dinamarca, había decidido enviar a 10 de sus principales maniquíes parisienses, con los últimos modelos de París, para que celebrasen una exhibición en la Feria de Invierno de Copenhague. Las maniquíes serían huéspedes del gobierno danés y se alojarían en el Hotel de Angleterre durante 3 días a partir del 6 de diciembre. Los nombres de las 10 maniquíes de Balmain, Dior, Balenciaga, Ricci y La Roche figuraban en la nota. El cuarto nombre de la lista era Mademoiselle Gisela Jourdan de Balenciaga. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.